Ven, sígueme. 2025. Para el hogar y la iglesia. Capítulo 19. Doctrina y convenios. Sección 45. Lección asignada del 5 al 11 de mayo de 2025. Titulado Se cumplirán las promesas. La revelación de la sección 45 de Doctrina y Convenios se recibió, según el encabezamiento, para la alegría de los santos. Y hay mucho para alegrarse en esa revelación, en la cual el Salvador hace su tierna promesa de abogar por nosotros ante el Padre. Él habla de su sempiterno convenio que se extiende por todo el mundo, como un mensajero, preparando el camino delante de él, y profetiza de su gloriosa segunda venida. El Salvador hace todo eso a la vez que reconoce que estos son tiempos difíciles, en parte debido a los peligros que tendrán lugar antes de su venida. Sin embargo, esos peligros, esa oscuridad, no son lo suficientemente fuertes como para apagar la luz de la esperanza. Porque de cierto os digo, declaró el Señor, que soy una luz que resplandece en las tinieblas. Ese motivo por sí solo es suficiente para recibir esta revelación con gozo, junto con cualquier consejo, advertencia y verdad que Él quiera dar. Como subtítulo: Jesucristo es mi intercesor ante el Padre. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 45, los versículos del 1 al 5. Cuando nos sentimos inadecuados o indignos ante Dios, podemos encontrar consuelo en las palabras del Salvador registradas en los versículos del 1 al 5 de la sección 45 de Doctrina y Convenios, los cuales se leerán a continuación. Escuchad, oh pueblo de mi iglesia, vosotros a quienes el reino ha sido dado. Escuchad y dad oído al que puso los fundamentos de la tierra, que hizo los cielos y todas sus huestes, y por quien fueron hechas todas las cosas que viven, se mueven y tienen su ser. Y de nuevo os digo, escuchad mi voz, no sea que la muerte os sobrevenga, a la hora en que menos lo penséis. El verano habrá pasado, y la siega habrá terminado, y vuestras almas estarán sin salvar. Escuchad al que es vuestro intercesor con el Padre, que aboga por vuestra causa ante Él, diciendo: Padre, ve los padecimientos y la muerte de aquel que no pecó, en quien te complaciste. Ve la sangre de tu Hijo que fue derramada, la sangre de aquel que diste para que tú mismo fueses glorificado. Por tanto, Padre, perdona a estos mis hermanos que creen en mi nombre, para que vengan a mí y tengan vida sempiterna. Medite a continuación. ¿Qué palabras o frases de estos versículos le parecieron a usted especialmente significativas? Medite brevemente. Un intercesor es alguien que apoya o recomienda públicamente a una persona o una causa. Medite a continuación. Según estos versículos que acabamos de leer, ¿de qué manera Jesucristo hace eso por usted? Medite brevemente. Ahora medite a continuación. ¿Qué calificaría a Jesucristo para poder ser Él un intercesor de usted? Medite nuevamente. A continuación se releerá en Doctrina y Convenios, en la sección 45, los versículos del 4 al 5, para dar énfasis a la siguiente pregunta, los cuales dicen lo siguiente: Padre, ve los padecimientos y la muerte de aquel que no pecó, en quien te complaciste,
ve la sangre de tu Hijo que fue derramada, la sangre de aquel que diste para que tú mismo fueses glorificado. Por tanto, Padre, perdona a estos mis hermanos que creen en mi nombre, para que vengan a mí y tengan vida sempiterna. Medite a continuación. ¿Qué le llama la atención a usted de las palabras del Salvador al Padre registradas en estos versículos? Medite nuevamente. También usted podría estudiar lo que el elder Dale G. Renlund enseñó acerca de Jesucristo como nuestro intercesor, en su mensaje titulado Escogeos hoy. Para hacer este ejercicio, a continuación estudiaremos el mensaje Escogeos hoy, por el elder Dale G. Renlund, del Quórum de los 12 Apóstoles, mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2018, el cual estudiaremos a continuación. El personaje ficticio de Mary Poppins es una típica niñera inglesa que resulta ser mágica. Ella llega del viento del este para ayudar a la atribulada familia Banks que reside en el número 17 de Cherry Tree Lane en el Londres del período edwardiano. Tiene a su cargo el cuidado de los niños Jane y Michael. De manera firme pero amable comienza a enseñarles valiosas lecciones con un toque encantador. Jane y Michael tienen un progreso considerable, pero Mary decide que es hora de seguir adelante. En la producción teatral, Bert, el limpiador de chimeneas y amigo de Mary, trata de disuadirla de que se vaya. Él argumenta, «Pero son buenos niños, Mary». Mary responde, «¿Me tomaría la molestia si no lo fueran? Pero no puedo ayudarlos si no me dejan. Y no hay nadie que sea más difícil de enseñar que el niño sábelo todo». Bert pregunta, ¿entonces? Mary responde, «Entonces de ahora en adelante tienen que hacer un poquito por sí mismos». Hermanos y hermanas, al igual que Jane y Michael Banks, somos buenos niños, por los que vale la pena molestarse. Nuestro Padre Celestial quiere ayudarnos y bendecirnos, pero no siempre lo dejamos. A veces actuamos como si ya supiéramos todo. Y nosotros tenemos que hacer un poquito por nosotros mismos de ahora en adelante. Por eso vinimos a la tierra desde un hogar preterrenal y celestial. Ese poquito requiere tomar decisiones. La meta de nuestro Padre Celestial en la crianza de los hijos no es hacer que sus hijos hagan lo correcto, sino que elijan hacer lo correcto y llegar a ser como Él. Si simplemente quisiera que fuéramos obedientes, usaría recompensas y castigos inmediatos para influir en nuestros comportamientos. Pero a Dios no le interesa que sus hijos se conviertan en mascotas obedientes y entrenadas, que no le morderán las pantuflas en la sala celestial. No, Dios quiere que sus hijos crezcan espiritualmente y se unan a Él en el negocio familiar. Dios estableció un plan por el cual podemos convertirnos en herederos en su reino, un camino de convenios que nos lleva a ser como Él, tener la clase de vida que Él tiene y vivir para siempre como familias en su presencia. El poder escoger era y es vital para este plan, del cual aprendimos en nuestra existencia preterrenal. Aceptamos el plan y elegimos venir a la tierra. Para asegurarnos de que ejerceríamos la fe y aprenderíamos a utilizar sabiamente nuestro albedrío, se colocó sobre nuestra mente un velo de olvido para que no recordáramos el plan de Dios. Sin ese velo, no se lograrían los propósitos de Dios, ya que podríamos progresar y convertirnos en los herederos confiables que Él desea que seamos. El profeta Leí dijo: «Por lo tanto, el Señor Dios le concedió al hombre que obrara por sí mismo, de modo que el hombre no podía actuar por sí, a menos que lo atrajera lo uno o lo otro». A nivel fundamental, una opción la representa Jesucristo, el primogénito del Padre.
La otra opción la representa Satanás, Lucifer, que quiere destruir el albedrío y usurpar el poder. En Jesucristo, abogado tenemos para con el Padre. Tras finalizar su sacrificio expiatorio, Jesús ha subido a los cielos para reclamar del Padre sus derechos de misericordia que Él tiene sobre los hijos de los hombres. Y habiendo reclamado los derechos de misericordia, Él aboga por la causa de los hijos de los hombres. La intercesión de Cristo con el Padre a nuestro favor no es antagonista. Jesucristo, que permitió que su voluntad fuese absorbida en la voluntad del Padre, no se defenderá nada más que lo que el Padre siempre ha querido. Sin dudas, nuestro Padre Celestial aclama y aplaude nuestros éxitos. La intercesión de Cristo es, al menos en parte, para recordarnos que Él ha pagado por nuestros pecados y que nadie está excluido del alcance de la misericordia de Dios. Para aquellos que creen en Jesucristo, se arrepienten, son bautizados y perseveran hasta el fin. Un proceso que lleva a la reconciliación. El Salvador perdona, sana e intercede. Él es nuestro ayudante, consolador e intercesor, que confirma y garantiza nuestra reconciliación con Dios. En marcado contraste, Lucifer es un acusador o un fiscal. Juan el Revelador describió la derrota final de Lucifer. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora han venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Por qué? Porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio. Lucifer es ese acusador. Él habló contra nosotros en la existencia premortal y continúa condenándonos en esta vida. Él pretende degradarnos. Quiere que experimentemos aflicción interminable. Es quien nos dice que no estamos a la altura, el que nos dice que no somos lo suficientemente buenos, el que nos dice que no se puede reparar un error. Es el matón supremo, el que nos da patadas cuando hemos caído. Si Lucifer le enseñara a un niño a caminar y el niño tropezara, le gritaría, lo castigaría y le diría que dejara de intentarlo. Los caminos de Lucifer conducen al desaliento y a la desesperación, al final y siempre. Ese padre de las mentiras es el proveedor supremo de falsedad y astutamente trata de engañarnos y distraernos, pues él busca que todos los hombres sean miserables como él. Si Cristo estuviera enseñando a un niño a caminar y el niño tropezara, Él lo ayudaría a levantarse y lo alentaría a que diera los pasos siguientes. Cristo es el ayudante y consolador. Sus caminos infunden alegría y esperanza al final y siempre. El plan de Dios incluye instrucciones para nosotros que las Escrituras denominan mandamientos. Esos mandamientos no son un conjunto caprichoso ni arbitrario de reglas obligatorias que solo tienen como fin entrenarnos a ser obedientes. Están relacionados con el desarrollo de nuestros atributos divinos, de que regresemos a nuestro Padre Celestial y recibamos gozo perdurable. La obediencia a sus mandamientos no es ciega. Sabiamente escogimos a Dios y su camino a casa. El modelo para nosotros es el mismo que lo fue para Adán y Eva, en donde después de haberles dado a conocer el plan de redención, Dios les dio mandamientos. Aunque Dios desea que andemos por el camino de los convenios, Él nos concede la dignidad de escoger. Dios desea, espera y ordena que cada uno de sus hijos elija por sí mismo. Él no nos forzará. Mediante el don del albedrío, Dios permite a sus hijos actuar por sí mismos y no para que se actúe sobre ellos. El albedrío nos permite elegir andar por el camino o no. Nos permite dejarlo o no. Así como no se nos puede obligar a obedecer, no se nos puede obligar a desobedecer. Sin nuestro consentimiento, nadie puede quitarnos del camino.
Ahora, esto no se debe confundir con aquellos cuyo albedrío es violado. Ellos no se han descarriado, ellos son víctimas. Ellos reciben la comprensión, el amor y la compasión de Dios. Pero cuando nos salimos del camino, Dios se entristece porque sabe que con el tiempo, pero invariablemente, eso conduce a la disminución de la felicidad y a la pérdida de bendiciones. En las Escrituras, a salirse del camino se le conoce como pecado, y a la disminución correspondiente de felicidad y bendiciones perdidas se le llama castigo. En ese sentido, Dios no nos está castigando. El castigo es una consecuencia de nuestras decisiones, no de las suyas. Cuando descubrimos que nos hemos salido del camino, podemos permanecer alejados o, debido a la expiación de Jesucristo, podemos optar por dar la vuelta y regresar al camino. En las Escrituras, el proceso de decidir cambiar y regresar al camino se conoce como arrepentimiento. El no arrepentirnos significa que elegimos descalificarnos de las bendiciones que Dios desea conceder. Si no queremos gozar de lo que podríamos haber recibido, volveremos otra vez a nuestro propio lugar para gozar de lo que estemos dispuestos a recibir. Es nuestra decisión, no la de Dios. No importa cuánto tiempo nos hayamos apartado del camino o cuán lejos nos hayamos desviado, el momento en el que decidimos cambiar, Dios nos ayuda a regresar. Desde la perspectiva de Dios, mediante el arrepentimiento sincero y avanzando con firmeza en Cristo, una vez que estemos de regreso en el camino, será como si nunca nos hubiésemos apartado de Él. El Salvador paga por nuestros pecados y nos libera de la inminente disminución de felicidad y bendiciones. En las Escrituras eso se conoce como perdón. Después del bautismo, todos los miembros se salen un poco del camino. Algunos incluso nos lanzamos fuera de él. Por lo tanto, ejercer la fe en Jesucristo, arrepentirse, recibir ayuda de Él y ser perdonado no son hechos que ocurren una sola vez, sino procesos de por vida, procesos que son repetitivos e iterativos. Así es como perseveremos hasta el fin. Necesitamos escoger a quién serviremos. La magnitud de nuestra felicidad eterna depende de que elijamos al Dios viviente y nos unamos a Él en su obra. Al esforzarnos por hacer por nosotros mismos un poquito de ahora en adelante, practicamos el uso del correcto albedrío. Como dijeron dos anteriores presidentas generales de la Sociedad de Socorro, no debemos ser bebés que necesitan que se les mime y se les corrija todo el tiempo. No, Dios desea que seamos adultos maduros y que nos gobernemos nosotros mismos. Elegir seguir el plan del Padre es la única forma en que podemos convertirnos en herederos en su reino. Solo entonces puede Él confiar en que nosotros ni siquiera pediremos lo que es contrario a su voluntad. Pero es preciso que recordemos que no hay nadie que sea más difícil de enseñar que el niño sábelo todo. Así que debemos estar dispuestos a ser instruidos en los caminos del Señor, por el Señor y sus siervos. Podemos confiar en que somos hijos amados de padres celestiales que vale la pena que se molesten por nosotros y que tengamos la seguridad de que por sí mismos nunca significará solos. Al igual que el profeta del libro de Mormón Jacob, yo digo, al igual que él, anímense, pues vuestros corazones y recordad que sois libres para obrar por vosotros mismos, para escoger la vía de la muerte interminable o la vía de la vida eterna. Por tanto, mis amados hermanos, reconciliaos con la voluntad de Dios y no con la voluntad del diablo, y recordad, después de haberos reconciliado con Dios, que tan solo en la gracia de Dios y por ella sois salvos. Por lo tanto, elijan la fe en Cristo, elijan el arrepentimiento, elijan ser bautizados y recibir el Espíritu Santo, elijan prepararse concienzudamente y participar dignamente de la Santa Cena, elijan hacer convenios en el templo y elijan servir al Dios viviente y a sus hijos. Nuestras elecciones determinan quiénes somos y en quién nos convertiremos. Concluyo con el resto de la bendición de Jacob. Así pues, Dios os levante de la muerte eterna por el poder de la expiación, a fin de que seáis recibidos en el reino eterno de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Después de haber estudiado el mensaje del elder Dale G. Renlund, medite a continuación. Según el elder Renlund, ¿en qué se diferencia el propósito del Salvador del de Lucifer? Medite brevemente. A continuación, se leerá una serie de pasajes de las Escrituras que pueden ayudarle a usted a comprender mejor la función del Salvador como intercesor. Mientras estudian estos pasajes, se le invita a considerar escribir frases o verdades que usted pueda compartir con otras personas. A continuación se leerá en 2 Nefi, en el capítulo 2, los versículos del 8 al 9, que dicen lo siguiente. Cuán grande es la importancia de dar a conocer estas cosas a los habitantes de la tierra, para que sepan que ninguna carne puede morar en la presencia de Dios, sino por medio de los méritos y misericordia y gracia del Santo Mesías, quien da su vida, según la carne, y la vuelve a tomar por el poder del Espíritu, para efectuar la resurrección de los muertos, siendo el primero que ha de resucitar. De manera que Él es las primicias para Dios, pues Él intercederá por todos los hijos de los hombres, y los que crean en Él serán salvos. Continuando con este ejercicio, ahora leeremos en Mosía, en el capítulo 15, los versículos del 7 al 9, que dicen lo siguiente. Sí, aún de este modo será llevado, crucificado y muerto, la carne quedando sujeta hasta la muerte, la voluntad del Hijo siendo absorbida en la voluntad del Padre. Y así, Dios rompe las ligaduras de la muerte, habiendo logrado la victoria sobre la muerte, dando al Hijo poder para interceder por los hijos de los hombres. Habiendo ascendido al cielo, henchidas de misericordia sus entrañas, lleno de compasión por los hijos de los hombres, interponiéndose entre ellos y la justicia, habiendo quebrantado los lazos de la muerte, tomado sobre sí la iniquidad y las transgresiones de ellos, habiéndolos redimido y satisfecho las exigencias de la justicia. Continuando con este ejercicio, ahora leeremos en Moroni, en el capítulo 7, los versículos del 27 al 28, que dicen lo siguiente. Por tanto, amados hermanos míos, han cesado los milagros porque Cristo ha subido a los cielos y se ha sentado a la diestra de Dios para reclamar del Padre sus derechos de misericordia que Él tiene sobre los hijos de los hombres? Porque Él ha cumplido los fines de la ley y reclama a todos los que tienen fe en Él. Y los que tienen fe en Él se allegarán a todo lo bueno. Por tanto, Él aboga por la causa de los hijos de los hombres y mora eternamente en los cielos. Continuando con este ejercicio, ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 29, el versículo 5, donde se menciona: Movad vuestros corazones y alegraos, porque yo estoy en medio de vosotros, y soy vuestro intercesor ante el Padre. Y es su buena voluntad daros el reino. Para finalizar este ejercicio, a continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 62, el versículo 1, donde se menciona: He aquí, escuchad, oh élderes de mi iglesia, dice el Señor vuestro Dios, sí, Jesucristo, vuestro intercesor, que conoce las flaquezas del hombre y sabe cómo socorrer a los que son tentados. Después de haber finalizado este ejercicio, donde usted escribió frases o verdades que pudiera compartir con otras personas referentes a estos pasajes de las Escrituras, medite a continuación. ¿Por qué esas frases que usted consideró escribir son significativas para usted? Medite una última vez en este bloque de lectura.
También se recomienda escuchar el himno Asombro me da, el himno número 118 de los himnos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, disponible en la Biblioteca del Evangelio. También se recomienda estudiar el tema Expiación de Jesucristo, uno de los temas del Evangelio, disponible en la Biblioteca del Evangelio, el cual estudiaremos a continuación. Expiación de Jesucristo, el sacrificio de nuestro Salvador y nuestro único camino de regreso al Padre Celestial. Si alguna vez ha estado separado de alguien a quien ama, entonces comprende, de cierta manera, por qué Dios, el Padre, desea que regresemos y vivamos eternamente con Él. Dios nos ama y envió a su Hijo Jesucristo para que fuera nuestro Salvador. Jesús vino a la tierra para llevarnos de regreso a Dios. Jesús lo logró por medio de su sufrimiento y sacrificio. Las Escrituras llaman a esto la expiación de Jesucristo. Mediante su expiación, Jesús venció todas las consecuencias de la caída de Adán, el dolor y el sufrimiento, así como la muerte física y la espiritual. Él preparó el camino no solo para que regresemos a la presencia de Dios, sino también para llegar a ser como Dios. En ese sentido, Jesús puede acercarnos más a nuestro Padre Celestial de lo que nunca antes hemos estado. ¿Qué es la expiación de Jesucristo? La expiación del Salvador consiste en su sufrimiento en Getsemaní y en la cruz, su muerte y su resurrección. Mediante ese sufrimiento, Jesucristo tomó sobre sí todos nuestros dolores, pesares, pecados y la muerte, haciendo posible que regresemos a la presencia de Dios y recibamos la vida eterna. Sección 1. Necesitamos un Salvador, Jesucristo. Pensar en por qué debemos ser salvos nos puede ayudar a entender cómo Jesucristo nos salva por medio de su expiación. ¿De qué nos salva Jesús? Dicho de otra manera, ¿qué causa la separación entre nosotros y Dios? Dios es perfecto, omnipotente e inmortal. Nosotros somos imperfectos, débiles y estamos sujetos a la muerte. Eso es, en parte, culpa nuestra, el resultado de nuestros pecados y malas decisiones, pero también es el resultado de vivir en un mundo caído. Mediante su expiación, Jesucristo puede limpiarnos del pecado y levantarnos de entre los muertos. Él puede darnos la fuerza para otro levantar. Jesucristo fue escogido por Dios antes de que el mundo fuera creado, para ser nuestro Salvador. De hecho, Él era el único que podía hacerlo. Sección 2. Jesucristo venció la muerte por nosotros. Hay por lo menos una cosa que todas las personas en la tierra tenemos en común. Con el tiempo, todos moriremos. Jesús heredó de su madre María la capacidad de morir, pero como el Hijo de Dios también tenía poder sobre la muerte. Se levantó de entre los muertos y al hacerlo rompió las cadenas de la muerte que nos mantenían cautivos a todos. Debido a que Él resucitó, todos nosotros también resucitaremos y llegaremos a ser inmortales. Esa es la manera en que llegamos a ser más como el Padre Celestial, que tiene un cuerpo glorificado e inmortal. Sección 3. Jesucristo venció el pecado por nosotros. La mayoría de nosotros tratamos de ser buenas personas, pero por mucho que nos esforcemos, todos hacemos cosas que sabemos que no debemos hacer. Todos pecamos, y eso nos impide morar en santidad y pureza en la presencia de Dios. Morar con Él en esas condiciones no sería justo. Pero Dios desea que vivamos para siempre en su presencia. Así que, con misericordia, preparó una vía para que venciéramos los efectos del pecado. Envió a Jesucristo a tomar esos pecados sobre sí. Por lo tanto, todos los que se arrepientan sinceramente
pueden ser perdonados y regresar a vivir con nuestro Padre Celestial. Sección 4. Jesucristo nos comprende y puede ayudarnos. Sus experiencias, incluso las más difíciles, son suyas. Es posible que otras personas hayan pasado por cosas similares, pero solo hay una persona que sabe perfectamente cómo se siente usted: Jesucristo, ya que Él sufrió dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases. Tomó sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo. ¿Y por qué haría eso? Lo hizo a fin de que, según la carne, sepa cómo socorrer o ayudar a los de su pueblo, de acuerdo con las debilidades de ellos. Lo hizo para que usted tuviera a alguien a quien acudir, alguien que entienda, alguien que tenga la capacidad y la fortaleza para ayudar, sin importar qué esté padeciendo. Note sus impresiones a continuación. También se recomienda ver el video El Mediador, un video disponible en la Biblioteca del Evangelio. Como subtítulo: El Evangelio es un estandarte a las naciones. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 45, los versículos del 9 al 10. En la antigüedad, un estandarte era una bandera que se llevaba a la batalla para reunir y unificar a las tropas. Un estandarte también establece un ejemplo o una norma con la que otras cosas se pueden medir. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 45, los versículos del 9 al 10, que dicen lo siguiente: Y así he enviado al mundo mi convenio sempiterno, a fin de que sea una luz para el mundo y un estandarte a mi pueblo, y para que lo busquen los gentiles, y sea un mensajero delante de mi faz, preparando el camino delante de mí. Por tanto, venid a él, y razonaré con el que viniere, como con los hombres en los días antiguos, y os enseñaré mi potente razonamiento. Medite a continuación. ¿En qué forma sus convenios con el Señor han sido un estandarte para usted? Medite brevemente. Como subtítulo: Jesucristo regresará en gloria. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 45, los versículos del 11 al 75. A continuación se leerá en Malaquías, en el capítulo 4, el versículo 5, donde se menciona: He aquí, yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. La segunda venida del Señor ha sido descrita como grande y terrible. En la sección 45 de Doctrina y Convenios, ambas descripciones parecen encajar. Esta revelación incluye tanto advertencias sobrias como promesas esperanzadoras sobre la venida del Señor. Mientras usted estudia los versículos que se leerán en este bloque de lectura, se le pide que medite sobre cómo puede usted prepararse para la segunda venida con fe en Cristo y no con temor. Se le pide que vaya registrando aquellas cosas que encuentre en una tabla semejante al ejemplo que se deja a continuación. En la primera columna usted podría notar cuál es la profecía o promesa que señala el Señor. Y después, en la segunda columna de al lado, usted podría registrar lo que usted puede hacer. Por ejemplo, en el versículo 28 se menciona lo siguiente: Y cuando llegue el tiempo de los gentiles, resplandecerá una luz entre los que se asientan en tinieblas,
y será la plenitud de mi evangelio. La profecía que hace referencia a este versículo es que una luz, es decir, el evangelio, resplandecerá entre los que se asientan en tinieblas. Lo que usted puede hacer en este caso es recibir esa luz, es decir, el evangelio, y compartirlo. Siguiendo este modelo de ejercicio, a continuación se leerá Doctrina y Convenios en la sección 45, los versículos del 11 al 75, que dicen lo siguiente. Por tanto, escuchad unánimes y dejad que os muestre mi sabiduría, la sabiduría de aquel que decís es el Dios de Enoc y de sus hermanos, que fueron separados de la tierra y a quienes recibí, una ciudad reservada hasta que venga un día de rectitud, un día anhelado por todos los hombres santos, y no lo hallaron a causa de la maldad y las abominaciones. Y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra, mas recibieron la promesa de que lo hallarían y lo verían en la carne. Por tanto, escuchad y razonaré con vosotros, y os hablaré y profetizaré, como con los hombres en días antiguos. Y lo manifestaré claramente, como lo manifesté a mis discípulos cuando estuve ante ellos en la carne, y les hablé diciendo: por cuanto me habéis preguntado acerca de las señales de mi venida, en el día en que venga en mi gloria, en las nubes del cielo para cumplir las promesas que yo hice a vuestros padres. Pues ya que habéis considerado como un cautiverio la larga ausencia de vuestro espíritu fuera del cuerpo, yo os enseñaré cómo vendrá el día de la redención y también la restauración del Israel disperso. Y ahora veis este templo que se halla en Jerusalén, al cual llamáis la casa de Dios, y vuestros enemigos dicen que esta casa jamás caerá. Mas en verdad os digo, que la desolación vendrá sobre esta generación como ladrón en la noche, y este pueblo será destruido y dispersado entre todas las naciones. Y este templo que ahora veis será derribado, de manera que no quedará una piedra sobre otra. Y acontecerá que esta generación de judíos no pasará sin que se verifique toda la desolación que os he dicho acerca de ellos. Decís que sabéis que el fin del mundo viene. Decís también que sabéis que los cielos y la tierra pasarán. Y en esto decís verdad, porque así es. Mas estas cosas que yo os he dicho no pasarán sino hasta que todo se cumpla. Y esto os he dicho acerca de Jerusalén, y cuando venga ese día, será esparcido un resto entre todas las naciones, mas serán recogidos de nuevo, pero quedarán hasta después del cumplimiento de los tiempos de los gentiles. Y en ese día se oirá de guerras y rumores de guerras, y toda la tierra estará en conmoción, y desmayará el corazón de los hombres, y dirán que Cristo demora su venida hasta el fin de la tierra. Y el amor de los hombres se enfriará, y abundará la iniquidad. Y cuando llegue el tiempo de los gentiles, resplandecerá una luz entre los que se asientan en tinieblas, y será la plenitud de mi evangelio. Mas no lo reciben, porque no perciben la luz, y apartan de mí su corazón a causa de los preceptos de los hombres. Y en esa generación serán cumplidos los tiempos de los gentiles. Y vivirán hombres en esa generación que no morirán hasta que vean una plaga arrasadora, porque una enfermedad desoladora cubrirá la tierra. Pero mis discípulos estarán en lugares santos y no serán movidos. Pero entre los inicuos, los hombres alzarán sus voces y maldecirán a Dios y morirán. Y también habrá terremotos en diversos lugares y muchas devastaciones. Sin embargo, los hombres endurecerán su corazón contra mí y levantarán la espada el uno contra el otro, y unos a otros se matarán. Y cuando yo, el Señor, hube hablado estas palabras a mis discípulos, se turbaron, y les dije: no os turbéis, porque cuando todas estas cosas acontezcan, sabréis que se cumplirán las promesas que os han sido hechas. Y cuando la luz empiece a manifestarse, les será semejante a una parábola que os enseñaré.
Miráis y observáis la higuera, y la veis con vuestros ojos, y cuando empieza a retoñar y sus hojas todavía están tiernas, decís que el verano ya está próximo. Así será en aquel día cuando vean todas estas cosas, entonces sabrán que la hora está cerca. Y acontecerá que el que me teme estará esperando que llegue el gran día del Señor. Sí, las señales de la venida del Hijo del Hombre. Y verán señales y maravillas, porque se manifestarán arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y verán sangre y fuego y vapores de humo. Y antes que venga el día del Señor, el sol se obscurecerá, y la luna se tornará en sangre, y las estrellas caerán del cielo. Y el resto será congregado en este lugar. Y entonces me buscarán, y he aquí vendré. Y me verán en las nubes del cielo, revestido de poder y gran gloria, con todos los santos ángeles, y el que no me esté esperando será desarraigado. Pero antes que caiga el brazo del Señor, un ángel tocará su trompeta, y los santos que hayan dormido saldrán para recibirme en la nube. Por tanto, si habéis dormido en paz, benditos sois, porque como ahora me veis y sabéis que yo soy, así vendréis a mí y vivirán vuestras almas, y vuestra redención será perfeccionada, y los santos saldrán de los cuatro extremos de la tierra. Entonces el brazo del Señor caerá sobre las naciones, y entonces el Señor pondrá su pie sobre este monte, y se partirá por en medio, y temblará la tierra, y se tambaleará, y también se estremecerán los cielos. Y el Señor emitirá su voz, y todos los confines de la tierra la oirán, y las naciones de la tierra se lamentarán, y los que hayan reído descubrirán su insensatez. Y la calamidad oprimirá al burlador, y el mofador será consumido, y los que se desvelan para obrar iniquidad serán talados y echados al fuego. Y entonces me mirarán los judíos y dirán: ¿qué heridas son estas en tus manos y en tus pies? Entonces sabrán que yo soy el Señor, porque les diré: estas son las heridas con que fui herido en casa de mis amigos. Soy el que fue levantado. Soy Jesús que fue crucificado. Soy el Hijo de Dios. Y entonces llorarán a causa de sus iniquidades, y se lamentarán porque persiguieron a su Rey. Y entonces serán redimidas las naciones paganas, y los que no conocieron ninguna ley tendrán parte en la primera resurrección, y les será tolerable. Y Satanás será atado, para que no tenga cabida en el corazón de los hijos de los hombres. Y en aquel día, cuando yo venga en mi gloria, se cumplirá la parábola que hablé acerca de las 10 vírgenes. Porque aquellos que son prudentes y han recibido la verdad, y han tomado al Santo Espíritu por guía, y no han sido engañados, de cierto os digo que estos no serán talados ni echados al fuego, sino que aguantarán el día. Y les hará dada la tierra por herencia, y se multiplicarán y se harán fuertes, y sus hijos crecerán sin pecado hasta salvarse, porque el Señor estará en medio de ellos, y su gloria estará sobre ellos, y Él será su Rey y su legislador. Y ahora bien, he aquí, os digo que no os será permitido saber más concerniente a este capítulo, sino hasta que sea traducido el Nuevo Testamento, y en él se darán a conocer todas estas cosas. Por tanto, ahora os concedo traducirlo, a fin de que estéis preparados para las cosas que vendrán. Porque de cierto os digo que os esperan grandes cosas. Oís de guerras en países extranjeros, mas he aquí, os digo que están cerca, aún a vuestras puertas, y dentro de pocos años oiréis de guerras en vuestras propias tierras. Por tanto, yo el Señor he dicho: salid de las regiones del este, congregaos vosotros los élderes de mi iglesia, id a las tierras del oeste, llamad a los habitantes al arrepentimiento y al grado que se arrepientan, establecedme iglesias. Y con corazones y mentes unánimes juntad vuestras riquezas para que compréis una heredad que más adelante os será designada.
y se llamará la Nueva Jerusalén, una tierra de paz, una ciudad de refugio, un lugar de seguridad para los santos del más alto Dios. Y la gloria del Señor estará allí, y el terror del Señor también estará allí, de tal manera que los inicuos no llegarán a ella, y se llamará Sión. Y acontecerá entre los inicuos que todo hombre que no tome la espada contra su prójimo tendrá que huir a Sión para hallar seguridad. Y se recogerán en ella de todas las naciones debajo del cielo, y será el único pueblo que no estará en guerra el uno contra el otro. Y se dirá entre los inicuos: no subamos a combatir contra Sión, porque sus habitantes son terribles, por tanto no podemos prevalecer. Y acontecerá que los justos serán recogidos de entre todas las naciones, y vendrán a Sión entonando canciones de gozo sempiterno. Y ahora os digo, no permitáis que estas cosas vayan al mundo hasta que yo lo considere oportuno, para que cumpláis esta obra a la vista del pueblo y a los ojos de vuestros enemigos, a fin de que no se den cuenta de vuestras obras, sino hasta que hayáis efectuado aquello que os he mandado, para que cuando lo sepan, consideren estas cosas, porque cuando el Señor aparezca, será terrible para ellos, de modo que el temor se apoderará de ellos, y se mantendrán alejados, y temblarán. Y todas las naciones temerán a causa del terror del Señor, y del poder de su fuerza. Así sea. Amén. En el video, los corazones de los hombres están desfalleciendo. El presidente Russell M. Nelson dio un consejo para ayudarnos a afrontar con paz aquellas situaciones que nos causan temor. A continuación, escucharemos un fragmento del video Los corazones de los hombres están desfalleciendo, disponible en la Biblioteca del Evangelio, el cual estudiaremos a continuación. Iba en un pequeño avión y de repente el motor del ala se incendió y explotó. El aceite hirviendo se derramó por todo el lado derecho del avión y comenzamos a caer en picada a lo que creíamos sería nuestra muerte. Me sentí muy mal por una mujer sentada al otro lado del pasillo. Estaba total e incontrolablemente histérica. Pero yo estaba tranquilo, completamente tranquilo, aún sabiendo que iba a morir. Estaba listo para ver a mi Creador. No nos estrellamos, no morimos. La caída en picada apagó el fuego, el piloto retomó el control, puso a funcionar el otro motor e hicimos un aterrizaje de emergencia en un campo. Esa experiencia me hizo reflexionar en que si uno tiene suficiente fe, puede manejar las dificultades, sabiendo que, con una perspectiva eterna, todo va a estar bien. En Lucas 21 leemos: y en la tierra habrá angustia y confusión ante el bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres a causa del temor. Lo que estamos viendo es una predicción de que en estos últimos días la gente tendrá miedo. Los corazones de los hombres están desfalleciendo, y eso incluye a las mujeres, porque se olvidan de su identidad y su propósito. Vendrán aflicciones. Yo he pasado por la muerte de mi esposa y la de una hija. He visto los problemas que el divorcio trae consigo. Hay hijos y nietos que van por mal camino. Hay discapacidades, enfermedades, lesiones. A la persona que es débil y temerosa de corazón, le digo: sea paciente con usted misma. La perfección no se logra en esta vida, sino en la próxima. No exija cosas que no sean razonables, pero
exíjase a usted mismo mejorar. Al permitir que el Señor los ayude con eso, Él marcará la diferencia. Estoy muy agradecido por el Evangelio de Jesucristo, que me permite ese tipo de fortaleza en estos tiempos tumultuosos. Después de haber escuchado las palabras del presidente Russell M. Nelson en este video, medite a continuación. ¿Cuál fue el consejo que dio el presidente para ayudarnos a afrontar con paz aquellas situaciones que nos causan temor? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: puedo estar en lugares santos y no ser movido. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 45, los versículos del 31 al 32 y del 56 al 57, los cuales se leerán a continuación. Y vivirán hombres en esa generación, que no morirán hasta que vean una plaga arrasadora, porque una enfermedad desoladora cubrirá la tierra. Pero mis discípulos estarán en lugares santos, y no serán movidos. Pero entre los inicuos los hombres alzarán sus voces, y maldecirán a Dios, y morirán. Y en aquel día, cuando yo venga en mi gloria, se cumplirá la parábola que hablé acerca de las 10 vírgenes. Porque aquellos que son prudentes y han recibido la verdad, y han tomado al Santo Espíritu por guía, y no han sido engañados, de cierto os digo, que éstos no serán talados ni echados al fuego, sino que aguantarán el día. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted de estos versículos sobre cómo prepararnos para la segunda venida del Señor? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cuáles son los lugares santos de usted? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué significa para usted no ser movido? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Cómo puede hacer usted más santo el lugar donde se encuentra? Medite brevemente. Tenga en cuenta que el Señor hizo referencia a la parábola de las 10 vírgenes y comparó el aceite de la parábola con la verdad y el Espíritu Santo. Se le invita a considerar leer la parábola de las 10 vírgenes, que se encuentra registrada en Mateo, capítulo 25, los versículos del 1 al 13, con esa información en mente. Para hacer este ejercicio, a continuación se leerá en Mateo, capítulo 25, los versículos del 1 al 13, que dicen lo siguiente. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el novio, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «He aquí el novio viene, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes respondieron diciendo:
para que no nos falte a nosotras y a vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él dijo: De cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Medite a continuación. ¿Qué nueva perspectiva obtuvo usted después de haber estudiado la parábola de las 10 vírgenes, comparando el aceite de la parábola con la verdad y el Espíritu Santo? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje Si me conocierais, por el elder David Abednar, del Quórum de los 12 Apóstoles, mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2016, el cual estudiaremos a continuación. Al finalizar el Sermón del Monte, el Salvador enfatizó la verdad eterna de que solo cuando se cumple la voluntad del Padre se puede recibir la gracia salvadora del Hijo. Declaró: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nuestra comprensión de este episodio se amplía cuando reflexionamos en una revisión inspirada del texto. De manera significativa, la frase del Señor que se encuentra en la versión del Rey Santiago de la Biblia, Nunca os conocí, fue cambiada en la traducción de José Smith a Nunca me conocisteis. Consideren también la parábola de las 10 vírgenes. Recordarán que las 5 vírgenes insensatas no estaban preparadas, pero fueron a buscar aceite para sus lámparas después de escuchar el llamado a ir y recibir al novio. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las 5 vírgenes insensatas, diciendo: Señor, ábrenos. Mas respondió él, diciendo: De cierto os digo, que no os conozco. Lo que esta parábola implica para cada uno de nosotros se amplía en otra revisión inspirada. De manera importante, la frase «no os conozco», como se encuentra en la versión del Rey Santiago de la Biblia, se aclaró en la traducción de José Smith como «no me conocéis». Las frases «nunca me conocisteis» y «no me conocéis», deberían ser la causa de una profunda autoevaluación espiritual para cada uno de nosotros. ¿Solamente sabemos acerca del Salvador o estamos llegando a conocerlo cada vez más? ¿Cómo llegamos a conocer al Señor? Esas preguntas del alma son el centro de mi mensaje. Con sinceridad pido la ayuda del Espíritu Santo mientras consideramos juntos este tema fundamental. Jesús dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Hermanos y hermanas, llegamos a conocer al Padre cuando llegamos a conocer a su Hijo amado. Un propósito importante de la vida mortal no es simplemente saber acerca del unigénito del Padre, sino también procurar conocerlo. 4 pasos esenciales que pueden ayudarnos a llegar a conocer al Señor son: 1. Ejercer fe en Él. 2. Seguirlo. 3. Servirle. Y 4. Creerle.
El ejercicio de la fe en Jesucristo consiste en confiar en sus méritos, misericordia y gracia. Comenzamos a conocer al Salvador cuando avivamos nuestras facultades espirituales y ponemos en práctica sus enseñanzas, hasta dar cabida en nuestra vida a una porción de sus palabras. A medida que nuestra fe en el Señor aumenta, confiamos en Él y tenemos confianza en su poder para redimir, sanar y fortalecernos. La verdadera fe se centra y se basa en el Señor y siempre nos conduce a actuar con rectitud. La fe en Cristo es el primer principio de la religión revelada, el fundamento de toda rectitud y el principio de acción de todos los seres inteligentes. Debido a que actuar de acuerdo con los principios correctos que el Redentor proclamó es esencial para recibir y ejercer la verdadera fe, la fe sin obras es muerta. Hemos de ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Escuchar la palabra de Dios y recibir el don espiritual de la fe en el Salvador están estrechamente relacionados, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nos familiarizamos con Él y con su voz cuando estudiamos y nos deleitamos en sus palabras en las Escrituras. Oramos al Padre en su nombre con verdadera intención y buscamos la compañía constante del Espíritu Santo. Aprender y aplicar la doctrina de Cristo en nuestra vida es un requisito previo a recibir el don de la fe en Él. El ejercer la fe en el Señor es una preparación necesaria para seguirlo. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, que es llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pedro y Andrés son ejemplos poderosos de escuchar y seguir al Maestro. El Salvador también nos instruye a ustedes y a mí. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. El tomar su cruz es abstenerse de toda impiedad y de todo deseo mundano y guardar los mandamientos del Señor. El Salvador nos ha exhortado a llegar a ser como Él, de modo que seguir al Señor incluye emularlo. Seguimos llegando a conocer al Señor cuando procuramos ser como Él mediante el poder de su expiación. En su ministerio terrenal, Jesús marcó la senda, guió el camino y estableció el ejemplo perfecto. Una idea correcta de su carácter, perfección y atributos proporciona un propósito duradero y una dirección clara al seguirlo en el camino del discipulado devoto. Seguir al Salvador también nos permite recibir un conocimiento real de que la manera en que vivimos está en concordancia con la voluntad de Dios. Tal conocimiento no es un misterio desconocido y no se centra principalmente en nuestras labores mundanas ni las preocupaciones de la vida mortal. Más bien, el progreso firme y sostenido a lo largo de la senda del convenio es el modo de vida que a Él le agrada. El sueño de ley en el Libro de Mormón señala la senda que debemos seguir, las dificultades que encontraremos y los recursos espirituales que están disponibles para ayudarnos a seguir al Salvador y venir a Él. Seguir adelante por el sendero estrecho y angosto es lo que Él quiere que hagamos. Probar el fruto del árbol y llegar a estar profundamente convertidos al Señor son las bendiciones que Él anhela que recibamos. Por lo tanto, Él los invita: ven, sígueme. Tanto ejercer la fe como seguir a Jesucristo son los preparativos necesarios para servirle. Porque ¿cómo conoce un hombre al amo a quien no ha servido, que es un extraño para él y se halla lejos de los pensamientos y de las intenciones de su corazón? Llegamos a conocer más plenamente al Señor cuando le servimos y trabajamos en su reino. Al hacerlo, Él nos bendice con ayuda divina, dones espirituales y mayor capacidad.
Nunca estamos solos cuando trabajamos en su obra. Él declaró: iré delante de vuestra faz, estaré a vuestra diestra y a vuestra siniestra, y mi espíritu estará en vuestro corazón, y mis ángeles alrededor de vosotros para sosteneros. Llegamos a conocer al Salvador cuando hacemos lo mejor posible para ir a donde Él desea que vayamos, cuando nos esforzamos por decir lo que Él quiere que digamos, y cuando llegamos a hacer lo que Él quiere que seamos. Cuando reconocemos sumisamente nuestra total dependencia de Él, Él aumenta nuestra capacidad para servir de forma más eficaz. De manera gradual, nuestros deseos se alinean más completamente con sus deseos y sus propósitos llegan a ser los nuestros, de tal forma que no pediremos lo que sea contrario a su voluntad. Servirle requiere todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Por consiguiente, servir desinteresadamente a los demás contrarresta las tendencias egocéntricas y egoístas del hombre natural. Llegamos a amar a aquellos a quienes servimos, y ya que servir a los demás es servir a Dios, llegamos a amarlo a Él y a nuestros hermanos y hermanas más profundamente. Tal amor es una manifestación del don espiritual de la caridad, que es el amor puro de Cristo. Pedid al Padre con toda la energía de vuestros corazones que seáis llenos de este amor que Él ha otorgado a todos los que son sus discípulos verdaderos de su Hijo Jesucristo, para que lleguéis a ser hijos de Dios, para que cuando Él aparezca seamos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es, para que tengamos esta esperanza, para que seamos purificados así como Él es puro. Llegamos a conocer al Señor cuando somos llenos de su amor. ¿Es posible ejercer fe en Él, seguirlo y servirle, pero no creerle? Conozco a miembros de la Iglesia que aceptan como verdaderas la doctrina y los principios que contienen las Escrituras y que se proclaman desde este púlpito. Aún así tienen dificultad para creer que esas verdades del Evangelio se aplican específicamente a su vida y a sus circunstancias. Parecen tener fe en el Salvador, pero no creen que las bendiciones que Él ha prometido estén disponibles para ellos, ni que funcionen en su vida. También encuentro a hermanos y hermanas que cumplen con sus llamamientos obedientemente, pero para quienes el Evangelio restaurado todavía no ha llegado a ser una realidad viviente y transformadora en su vida. Llegamos a conocer al Señor cuando no solo creemos en Él, sino también creemos lo que ha dicho y sus promesas. En el Nuevo Testamento, un padre le pidió al Salvador que sanara a su hijo. Jesús respondió: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y de inmediato el padre del muchacho clamó diciendo: creo, ayuda mi incredulidad. He meditado muchas veces en la petición de este padre: ayuda mi incredulidad. Me pregunto si el propósito de la súplica del hombre no era principalmente que lo ayudara a creer en Jesús como nuestro Redentor y en su poder sanador. Puede que él ya reconociera a Cristo como el Hijo de Dios, pero quizás necesitaba ayuda para creer que el poder sanador del Maestro en efecto podía ser tan individual y personalizado como para bendecir a su propio Hijo querido. Puede que haya creído en Cristo en general, pero no en Cristo específica y personalmente. Con frecuencia testificamos de lo que sabemos que es verdad, pero quizás la pregunta más relevante para cada uno de nosotros es si creemos lo que sabemos. Las ordenanzas sagradas que se efectúan por la debida autoridad del sacerdocio son esenciales para creerle al Salvador, llegar a conocerlo y, en definitiva, creer lo que sabemos. Y el sacerdocio de Melquisedec administra el Evangelio y posee la llave de los misterios del reino, sí, la llave del conocimiento de Dios. Así que en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad.
Hermanos y hermanas, creemos y llegamos a conocer al Señor cuando la llave del conocimiento de Dios, administrada mediante el sacerdocio de Melquisedec, abre la puerta y hace posible para cada uno de nosotros que recibamos el poder de la divinidad en nuestra vida. Creemos y llegamos a conocer al Salvador cuando lo seguimos, al recibir y honrar con fidelidad las ordenanzas sagradas y tener cada vez más su imagen grabada en nuestros rostros. Creemos y llegamos a conocer a Cristo cuando experimentamos personalmente el poder transformador, sanador, fortalecedor y santificador de su expiación. Creemos y llegamos a conocer al Maestro cuando el poder de su palabra está firme en nosotros, su palabra está escrita en nuestra mente y corazón, y abandonamos todos nuestros pecados para conocerlo. Creerle significa confiar que sus abundantes bendiciones están disponibles y se aplican a nuestra vida personal y a nuestra familia. Creerle con el alma entera se logra cuando seguimos adelante por el camino del convenio, sometemos nuestra voluntad a la suya y aceptamos sus prioridades y su tiempo para nosotros. Creerle, aceptar como verdaderos su poder y sus promesas, trae perspectiva y paz a nuestra vida. En un día futuro, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Cristo. En ese día bendito, sabremos que Él nos conoce a cada uno por nombre. Testifico y prometo que podemos no solo saber acerca del Señor, sino también llegar a conocerlo. A medida que ejercemos fe en Él, lo seguimos, le servimos y le creemos. De ello testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Como subtítulo: Sión es un lugar de seguridad para los santos de Dios. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 45, los versículos del 11 al 15 y del 66 al 71. A continuación se leerá en Éter, capítulo 13, los versículos del 2 al 9, que dicen lo siguiente: Pues he aquí, rechazaron todas las palabras de Éter, porque él verdaderamente les habló de todas las cosas, desde el principio del hombre, y de que, después que se hubieron retirado las aguas de la superficie de la tierra, llegó a ser una tierra escogida sobre todas las demás, una tierra escogida del Señor. Por tanto, el Señor quiere que lo sirvan a Él, todos los hombres que habiten sobre la faz de ella. Y de que era el sitio de la nueva Jerusalén, que descendería del cielo, y el santo santuario del Señor. He aquí, Éter vio los días de Cristo, y habló de una nueva Jerusalén sobre esta tierra. Y habló también concerniente a la casa de Israel, y la Jerusalén de donde leí habría de venir, que después que fuese destruida sería reconstruida, una ciudad santa para el Señor. Por tanto, no podría ser una nueva Jerusalén, porque ya había existido en la antigüedad, pero sería reconstruida, y llegaría a ser una ciudad santa del Señor, y sería edificada para la casa de Israel. Y que sobre esta tierra se edificaría una nueva Jerusalén para el resto de la posteridad de José, para lo cual ha habido un símbolo, porque así como José llevó a su padre a la tierra de Egipto, de modo que allí murió, el Señor consiguientemente sacó a un resto de la descendencia de José de la tierra de Jerusalén, para ser misericordioso con la posteridad de José, a fin de que no pereciera, tal como fue misericordioso con el padre de José, para que no pereciera. De manera que el resto de los de la casa de José se establecerán sobre esta tierra, y será la tierra de su herencia, y levantarán una ciudad santa para el Señor, semejante a la Jerusalén antigua, y no serán confundidos más, hasta que llegue el fin, cuando la tierra deje de ser. Y habrá un nuevo cielo y una tierra nueva, y serán semejantes a los antiguos, salvo que los antiguos habrán dejado de ser,
y todas las cosas se habrán vuelto nuevas. Ahora leeremos en el libro de Moisés, en el capítulo 7, los versículos 18 y del 62 al 64, que dicen lo siguiente. Y el Señor llamó Sión a su pueblo, porque eran uno en corazón y voluntad, y vivían en rectitud, y no había pobres entre ellos. Y justicia enviaré desde los cielos, y la verdad haré brotar de la tierra, para testificar de mi unigénito, de su resurrección entre los muertos. Sí, y también de la resurrección de todos los hombres, y haré que la justicia y la verdad inunden la tierra como un diluvio, a fin de recoger a mis escogidos de las 4 partes de la tierra, a un lugar que yo prepararé, una ciudad santa, a fin de que mi pueblo ciña sus lomos y espere el tiempo de mi venida, porque allí estará mi tabernáculo, y se llamará Sión, una nueva Jerusalén. Y el Señor dijo a Enoc: entonces, tú y toda tu ciudad lo recibiréis allí, y lo recibiremos en nuestro seno. Y ellos nos verán, y nos echaremos sobre su cuello, y ellos sobre el nuestro, y nos besaremos unos a otros. Y allí será mi morada, y será Sión, la cual saldrá de todas las creaciones que he hecho, y por el espacio de 1000 años la tierra descansará. Como podemos estudiar, los santos de la época de José Smith estaban ansiosos por edificar Sión, la nueva Jerusalén. Y más aún después de haber leído esas promesas de los profetas antiguos. A continuación, estudiaremos en Doctrina y Convenios, en la sección 45, los versículos del 11 al 15 y del 66 al 71, y durante su lectura se le invita a meditar en qué cosas aprende usted sobre Sión, tanto de la ciudad antigua de la época de Enoc como la ciudad de los últimos días. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 45, los versículos del 11 al 15 y del 66 al 71, que dicen lo siguiente. Por tanto, escuchad unánimes y dejad que os muestre mi sabiduría, la sabiduría de aquel que decís es el Dios de Enoc y de sus hermanos, que fueron separados de la tierra y a quienes recibí, una ciudad reservada hasta que venga un día de rectitud, un día anhelado por todos los hombres santos, y no lo hallaron a causa de la maldad y las abominaciones. Y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra, mas recibieron la promesa de que lo hallarían y lo verían en la carne. Por tanto, escuchad y razonaré con vosotros, y os hablaré y profetizaré, como con los hombres en días antiguos. Y se llamará la Nueva Jerusalén, una tierra de paz, una ciudad de refugio, un lugar de seguridad para los santos del más alto Dios. Y la gloria del Señor estará allí, y el terror del Señor también estará allí, de tal manera que los inicuos no llegarán a ella, y se llamará Sión. Y acontecerá entre los inicuos que todo hombre que no tome la espada contra su prójimo tendrá que huir a Sión para hallar seguridad. Y se recogerán en ella de todas las naciones debajo del cielo, y será el único pueblo que no estará en guerra el uno contra el otro. Y se dirá entre los inicuos: no subamos a combatir contra Sión, porque sus habitantes son terribles, por tanto no podemos prevalecer. Y acontecerá que los justos serán recogidos de entre todas las naciones, y vendrán a Sión entonando canciones de gozo sempiterno. En la actualidad, el mandato de establecer Sión se refiere a establecer el reino de Dios donde quiera que vivamos. Medite a continuación. ¿Qué puede hacer usted para ayudar a edificar Sión donde quiera que viva? Medite una última vez en este bloque de lectura. Con esto concluye Ven, sígueme, 2025.
para el hogar y la iglesia. Capítulo 19. Doctrina y Convenios, sección 45. Lección asignada del 5 al 11 de mayo de 2025, titulado Se cumplirán las promesas.